Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 16. Vamos a hablar sobre el escudo de la fe. Continuamos con la serie La Fe Verdadera. Y vamos a hablar sobre este tema importante para la vida cristiana, el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Voy a leer, usted me sigue ahí. Voy a pedir que se mantenga ahí en esa carta, porque vamos a estar leyendo más textos y vamos a estar yendo y viniendo a ese capítulo 6. Vamos a leer pues. Sobre todo, dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo estuvo en prisión varias ocasiones por causa del evangelio, y en aquellos tiempos se usaba que un preso considerado peligroso le ponían un guardia personal, y generalmente era un soldado romano en este caso, y tenía la particularidad de que lo encadenaban a la muñeca del soldado, de manera que Pablo pasó muchos días de su vida en prisión, encadenado a la muñeca de un soldado, y él pues sin duda evangelizó a muchos, ¿no? Ahí en la cárcel inclusive. Y Pablo usó alegóricamente la armadura de un soldado romano, se fijó en cada uno de sus implementos y de una manera sabia, por el Espíritu Santo, utilizó de manera alegórica la armadura de un soldado romano para ilustrarnos a nosotros los creyentes acerca de que tenemos una armadura espiritual, porque tenemos una lucha, una guerra espiritual en nuestras vidas. En el capítulo 6 que leímos, pero en el versículo 11, que es el contexto anterior al versículo, dice Pablo, si va allí conmigo, Efesios 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo enfatiza dos veces, esta es la primera, toda la armadura de Dios, porque en un ejército no faltan los soldados despistados, que por la premura o por X razones olvidan algún implemento importante. Se pueden imaginar, hay muchos casos en los ejércitos de soldados que por distintas razones pues aquí viene el enemigo y cúbranse y no sé qué, y dejaron la metralleta o la pistola o la lanza o qué sé yo, y no tuvieron cuidado de llevar todos sus implementos para hacer frente al enemigo. Por eso Pablo enfatiza y dice: vestíos de toda la armadura de Dios. La razón es, o para qué, dice el mismo versículo 11, para que podáis estar firmes. Sí, que resistir con firmeza contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza también significa astucia para engañar. Astucia para engañar y desviar del camino de Dios. Y Satanás es un astuto en el arte de engañar. En 1 de Pedro 5:8, el apóstol dio la misma advertencia y dijo lo siguiente, 1 de Pedro 5:8 y 9: sed sobrios y velad. Ser sobrio significa estar en tus cinco sentidos, ¿sí? Y velad significa estar alerta. O sea, estén en sus cinco sentidos. Cuando algunos no andan en sus cinco sentidos, por ejemplo, un drogadicto, un ebrio, pues como es despistado, se pasa a los altos, choca y dice: ay, no lo vi. Pues sí, andaba mal. Por eso dice: sean sobrios, estén en sus cinco sentidos y estén alertas. La razón es la siguiente: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿anda alrededor de quiénes? De nosotros. Porque la instrucción es: sed sobrios y velad. A los otros los tiene bien engañados. Entonces anda alrededor de nosotros acechándonos, porque nos quiere devorar.
Está buscando la oportunidad para devorarnos y dañarnos. Versículo 9, dice Pedro, al cual, o sea, al diablo, resistid firmes, ¿en qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todos los cristianos tenemos acechanzas del diablo, de nuestro adversario. Ahora aquí Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y es muy triste ver que muchos cristianos han sido devorados por los engaños sutiles de Satanás. El enemigo usa diversas maneras para engañarnos, para sacarnos de los caminos de Dios, para herirnos, amargarnos y decir cosas como ya no voy porque todos son hipócritas, empezando por el pastor. Y él es experto en engañar. Algunos los engaña desviándolos de la doctrina cristiana, de la doctrina sana, y empiezan a acumular una serie de creencias extrañas, raras, que no tienen sustento en la Biblia. Otros son atacados por medio en la familia, Satanás metiendo contienda, división, rencor, amargura. En el trabajo no falta la acechanza del diablo para que te peleen, que te persigan, que te expulsen, que te corran. O sea, es infinidad de maneras en las cuales Satanás está acechando a los hijos de Dios para destruirnos. Por eso es que debemos ser sobrios y estar alertas contra las acechanzas del diablo. Y un llamado especial a los recién convertidos, de 1 año, 2 años, 3 años todavía de convertidos, porque por naturaleza, en el recién convertido, en el que nace de nuevo, nace pues como los que hemos nacido de nuevo con el gozo del Señor, y al rato ya se aprende uno un versículo y ya cree que uno sabe todo, y ya quiere uno ir a ganarse a todo el mundo, y luego empieza a tomar una actitud así como que ya se la sabe de todas cuando es un inexperto, ¿sí? Esos son más fáciles de ser devorados. Hace un par de semanas estaba viendo un programa en el Animal Planet. Me gustan mucho este tipo de programas a mí cuando veo la televisión. Y vi un programa bien interesante que se trató de cómo los animales en la naturaleza, cómo dirigen, guían a sus crías. Y entonces empezaron por los ñu. Los ñu es un animal tipo así como, pues son altos, así cabezones, y hay millones de ellos, son manadas completas. Entonces cuando la hembra da luz a su cría, casi de inmediato la presiona para que se ponga de pie y empiece a caminar. Y por naturaleza, pues el animalito pues está así todo débil y lo empuja para que se pare, y cuando logra pararse está todo así. ¿Han visto los programas? Y están así. Y luego lo empuja, la madre o el padre lo empuja para que camine, lo presiona para que empiece a correr casi recién nacido. Entonces dice el que está narrando, puede parecer un poco brusco, dice, pero no, hay una razón. La cría tiene que aprender a caminar y a correr lo más pronto posible. ¿Por qué? Hay una razón. Dice, esta es la razón. Y mueven la cámara y están un león acechando a no muy lejana distancia. Dice, y los leones y otros depredadores como las hienas y ese tipo de animales, ellos se van sobre el más débil. Entonces esa es la razón del por qué en la naturaleza los forzan a que corran. Una vez que ya empiezan a correr, no, pues ya andan corriendo y ya se creen los reyes de la pradera. Y andan brincando y hasta en el aire dan vueltas, y mira, para que vean que así como el recién convertido, ¿verdad? Y se cree, pero tiene una particularidad. Estos jóvenes crías, está narrando la persona, dice, tienen una tendencia a salirse de la manada
Y eso es muy peligroso para ellos, por todos los depredadores que andan acechando. Dice, vamos a ver esta escena. Y se ve que un jovencillo anda ahí brincando. Yo ya sé Juan 3:16. Yo me voy a ganar todo el mundo para Cristo. Entonces empieza a hacer de las suyas sin estar en la manada, sin sujetarse Entonces se sale de la manada y la madre de la cría se va detrás de él y le da un tope, ¡pum!, que lo tumba para que se meta a la manada. Y como que se enoja el joven, ¿verdad? No, a mí Cristo me hizo libre. Y empieza a alegar con la mamá. Estoy obviamente alegorizando, ¿no? Entonces lo forza a que entre a la manada por una y simple sencilla razón. Están los depredadores acechando. Todos los enemigos de ese tipo de animalitos están acechando al menor descuido. Dice, porque ahora vamos a ver una escena de una cría que insistía en salirse de la manada. Y se ve cómo la mamá lo vuelve a meter, y aún otras madres empujándolo a que se meta, porque hay más protección. Pero este ñu insistió y se salió, y va la madre detrás de ella, pero en eso el león una leona salta sobre la cría y la devora. La agarró aquí, la mató y se la comió, la devoró. ¿Por qué? Porque se descuidó, le faltaba experiencia, no aprendía. Pero la madre y el padre saben esto, pero los jóvenes no. Por eso decía un llamado mayormente a los nuevos convertidos, y también uno que otro ya viejo en el Señor, sí, que todavía son mañosos, o sea, no aprenden lo que la Biblia habla de estar allí unidos en el cuerpo de Cristo y no haciendo sus propios rollos ni sus propias visiones. Todo tiene que estar en un orden. Pablo pues nos alerta sobre esta lucha que tenemos, y en Efesios 6:12, continuamos ahí, Pablo nos da esa voz de alerta, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En el griego que se escribió el Nuevo Testamento se lee un poco más claro cuando tú vas allí y se lee, porque no tenemos solamente lucha contra personas malas, eso es carne y sangre. No solamente, porque también hay hombres malos, hay mujeres malas. Dice, entonces, no tenemos lucha solamente contra seres humanos, contra otras personas, sino también contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda esta gama de potestades y de entes espirituales que menciona aquí son los ángeles caídos, los que siguieron la rebelión de Satanás, según Apocalipsis. Una tercera parte fue arrastrada por los engaños, las ínfulas que él tenía de destronar a Dios, y estos se convirtieron en todos estos gobernadores que lo único que hacen es perjudicar y dañar a la máxima creación de Dios, que es el ser humano. Entonces, hay una particularidad que es peligrosa, que tiene Satanás, que para nosotros es muy peligrosa, y es que Satanás se puede disfrazar. ¿Qué es un disfraz? Es algo que se pone una persona para aparentar ser lo que no es. Eso es un disfraz, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:13 nos habla precisamente de este, pues digamos, poder que tiene Satanás para disfrazarse, y no solo él, sino también los que lo sirven a él. Y dice segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, o sea, dicen aleluya, dicen gloria a Dios, Dios los bendiga, se saben Juan 3:16, parecen, ¿sí? Pero no todos saben discernir. El lobo se vistió de caperucita roja.
¿Se acuerdan? O el diablo se disfrazó de la abuelita y la caperuza llegó allí. ¿Y quién es? ¿Quién es? Y pensaba que no sabía discernir. Así hay muchos cristianos. Todavía no saben discernir. Cuando tú aprendas a discernir, ya te vas a saber valer por ti mismo. Te vas a cuidar a ti mismo. Mientras no puedes hacerlo y tienes que aprender a estar humildemente o con humildad en sujeción, en obediencia a Dios y su palabra y a los pastores que están sobre nosotros. Y dice aquí que estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y lo dice el versículo 14. Y no es maravilla, no se maravillen, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Esto es algo bien tremendo. A mí me preocupa muchísimo cuando gente me comenta o me escriben o hasta me regañan. Me mandan cosas al Facebook, me dice Artemio, yo no soy usuario de Facebook, yo no contesto nada en Facebook, no tengo tiempo. O me dedico a estudiar las escrituras o a contestarles a los miles de personas que entran al Facebook, se la pasan ahí. Pues no, yo he decidido mejor dedicarme a la palabra de Dios. Pero me dice Artemio, oye, mira lo que... Y me manda a veces, captura, dice, míralo, pastor, ya deje de andar hablando mal en contra de los falsos maestros, déjelos, usted predique del amor. Y yo digo, ay, qué inocentes estos hermanos. Me preocupa porque esos son los más fáciles de devorar. ¿Cuántas veces usted advierte a su hijo de los peligros que se va a encontrar en la escuela o en la calle? Y por amor no le diga nada. No, por amor usted les dice, y ten cuidado con eso. Se te va a acercar a alguien, te va a decir así como muy amable, mira, toma, te regalo esto. No lo agarres, porque puede ser droga que te cause adicción y al rato se la tienes que comprar. Bueno, versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces noten que la lucha es contra gente mala, pero detrás de ellos, ¿quién está? Huestes espirituales de maldad. Es una guerra espiritual real, hermanos. En el versículo 13 de capítulo 6, Efesios 6:13, Pablo dice, por tanto, o sea, porque tenemos esa lucha, no solo contra gente mala, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos cristianos, sino porque también hay una lucha espiritual contra entes espirituales que están ahí en los aires. Dice, por tanto, versículo 13, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Vuelve a enfatizar, toda la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo o en el día del conflicto. Y habiendo acabado todo, o sea, lo que tiene que ver con la lucha cotidiana con la cual tú te enfrentas, todos nos enfrentamos cotidianamente, pero cada día, no hay día que no tengamos una tentación, un ataque, en fin, dardos de fuego del enemigo, al cual debemos de resistir firmes en la fe, pero hay una armadura espiritual que complementa al escudo de la fe. Entonces dice, habiendo acabado todo, estar firmes, o sea, que al final del día tú digas, Señor, gracias que me fortaleciste para no caer en la tentación. Gracias porque me diste fuerza y sabiduría para enfrentar esto otro. Y si alguno eventualmente tropieza en esas tentaciones, en esos engaños sutiles del enemigo y te hace caer, no te olvides que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Dios ha sido muy bueno con sus hijos y nos ha provisto todo para que aún cayendo, que no es el deseo de ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Pero si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. En Efesios 6:14, Pablo dice, estad pues firmes. O sea, habla contundentemente de la firmeza que un cristiano debe de tener en su vida cristiana. Y luego menciona 3 implementos
de un soldado romano, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, la idea habla de un cinto que usaba el soldado romano, con el cual sujetaba su túnica, que era bastante amplia, y al sujetarla se ceñía, se fajaba, decimos nosotros, y ahí mismo clavaba su espada, pero a la vez tenía libertad de movimiento para la guerra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la analogía aquí? El evangelio de Jesús nos ha dado libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, y ahora nosotros debemos de ceñirnos, ¿sí?, con la verdad. La verdad es la palabra de Dios, el evangelio, pero también ser gente de verdad, gente sin doblez. Y el evangelio de Jesús, al darnos libertad y ya no ser esclavos del pecado, debemos pues ceñirnos con la verdad. Pablo dice en otra de sus cartas: hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo. Porque cada mentira que nosotros podamos decirle, cuando un padre le dice mentiras a sus hijos, las consecuencias vendrán. Cuando un hijo le miente a su padre o a su madre, las consecuencias vendrán. ¿Por qué? Por más blanca que sea la mentira. Yo les digo a mis hijos cuando los aconsejo, porque a veces cuando uno aconseja a sus hijos, ellos piensan que uno está en contra de ellos. ¿Les pasa lo mismo? Es que así son, es la naturaleza de ellos. Así es como se van formando. Entonces yo siempre les marco: mira, hijo, yo nunca te voy a echar una mentira. Yo nunca te voy a decir algo. Cuando yo te diga algo es por tu bien, aunque no te entre. Ya lo vas a entender. Tú solamente obedece. Porque uno por eso es papá. Pero los hijos por naturaleza te ven así. Y no nos creen. Pero a medida que pasa el tiempo, si ellos van desarrollando un espíritu dócil y obediente, ellos están protegidos. Atención, jóvenes. Cuando desobedecen y mienten a su papá: ¿dónde andabas? Pues que en la escuela. ¿Y no es cierto? Corres un grave peligro de ser devorado. Y así podemos tener toda una enseñanza al respecto. Pero Pablo dice que nos ciñamos los lomos, o sea, todos nuestros, con la verdad. Y luego dice el segundo implemento, dice: vestidos con la coraza de justicia. La coraza que se ponían los soldados romanos era un implemento que metían por aquí, ¿sí?, abrían, entraba y protegía el tórax. El tórax pues es donde tenemos los órganos vitales, como el corazón, el estómago, los pulmones, el hígado, y la coraza protegía lo que es el tórax, ¿sí? Ahora, Pablo dice coraza de justicia, y algunas Biblias traen una traducción que nos aclara un poco más en qué consiste la coraza de justicia. Porque la coraza habla de protección de órganos vitales, ¿sí?, para un guerrero, un soldado. Pero justicia, ¿en qué sentido de justicia? Significa en una vida recta, una vida de integridad. Cuando tú estás vestido de integridad y vives una vida recta, tú estás protegido de las partes vitales, espiritualmente hablando, de tus órganos, como el corazón, que es vital en la vida de un cristiano. Tu corazón está protegido contra los ataques del enemigo, contra los ataques de gente mala, que calumnia, que acusa falsamente, que hacen críticas y ataques mordaces y que quieren destruir. Gente mala y a veces instigada por estos espíritus de maldad. A Platón en una ocasión lo acusaron falsamente
de conducta deshonrosa, y él simplemente dijo, pues bien, contestó, viviré de tal manera que todos puedan ver que la acusación contra mí es falsa. ¿Entendieron eso? Bueno, tenía su sabiduría. Sí, o sea, me están acusando de esto, de aquello, pero yo les voy a demostrar con mi vida que la acusación es falsa. Y bueno, ¿a quién de nosotros no han acusado? ¿Quién de nosotros no ha recibido un ataque? Directo o indirecto de las huestes espirituales, directo del mismo Satanás o a través de gente sin escrúpulos. ¿Quién no ha recibido un ataque de este tipo? Yo creo que todos, ¿no? Y haciendo memoria, en uno de esos episodios como el que estoy narrando, viene a mi mente, hace años ya de esto, había pues aquí un pastor, un ministro que pues me tenía mala idea. Después salió a la luz la verdadera razón, y es que él tenía envidia. Él decía que por qué Dios me había dado una congregación como la que teníamos en ese entonces si él tenía más años sirviendo a Dios y su congregación era chiquita. O sea, la motivación de él era de envidia, y la envidia lo corrompió y lo hizo volverse. Y empezó a decir un montón de cosas de mí. Entonces, la reacción natural de cualquier ser humano es de indignación, ¿no es cierto? Y pues mi reacción natural fue de indignación. Yo dije, no, yo voy a ir a reclamarle y que me compruebe y que no sé qué. Y el Señor claramente me habló. Porque yo le dije, Señor, mira ¿qué vas a hacer, Señor? ¿O qué quieres que haga? Me dice, no hagas nada. Dice, tú preocúpate de que lo que digan sea mentira. Tú preocúpate de eso. Porque si es verdad, ahora sí, preocúpate en todo el sentido. Porque Pedro dice, si alguno padece como homicida o ladrón, mentiroso, se la ganó. O sea, si la gente dice, mira, ahí va el cristiano que robó en su empresa, no tienes razón para indignarte, ¿es cierto? Si mira, ahí va el que hizo esto con aquella mujer y va a la iglesia, no te tienes que indignar. Aunque claro, por defender tu reputación te vas a indignar y a ver, dime, y ya empezamos con cosas. Y esa fue mi primera reacción de indignación, pero el Señor me dijo, no, cálmate. Dios me preguntó, ¿es verdad o es mentira lo que está diciendo? Y tú sabes que es mentira, entonces, ¿de qué te preocupas? Preocúpate de que eso que dicen sea mentira y yo me ocupo de lo demás, me dijo. Y así es como vamos experimentando y creciendo en la fe. La única manera de enfrentar las acusaciones que se le hacen a un cristiano es siendo íntegro y viviendo una vida recta. ¿Sí? Que los que una vez te señalen, después se traguen sus palabras. Pero tú tienes que dejar que sea Dios el que haga justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. En el Salmo 84, versículo 11, nos lo dice. Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol habla de luz, y los que andan en la luz de Jesús, pues tenemos la guía del Espíritu, vemos claras las cosas. Entonces, luz, sol y escudo es Jehová Dios. Escudo habla de protección, ¿no es cierto? Dice, gracia y gloria dará Jehová. Pero ¿a quiénes en especial? Fíjate, no quitará el bien a los que andan, ¿cómo? En integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea que tu coraza de integridad, de justicia, es la que te va a defender de los ataques contra tus partes más vulnerables, como es el corazón. Por eso la Biblia dice, no dejes que brote ninguna raíz de amargura, y esta brota en el corazón. No sea que por eso dejes de alcanzar la gracia de Dios.
Y aquí dice que da favor a los que andan en integridad. Y lo dice en el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y la confianza es sinónimo de fe. Hay un hermano al que tengo un aprecio por él, como pastor y como cristiano, porque es un buen cristiano. Junto con su esposa, ellos formaron parte de Casa de Oración durante 8 años aproximadamente. Y Dios los llamó a levantar una congregación aquí en la ciudad. Pero él tuvo un episodio en su vida bien duro, porque él estaba pastoreando esta congregación junto con su esposa, pero a la vez él es médico. Y un día, estando él en el hospital trabajando, llegaron unos policías de otro estado de la República, y llegaron y sin más ni más lo agarraron y se lo llevaron, como decimos aquí vulgarmente, lo levantaron. A todas luces era una detención ilegal, porque los policías de otro estado no pueden entrar a cualquier estado a detener a nadie, era totalmente ilegal. Y cuando lo llevaron a ese estado de la República, no fue aquí en Jalisco, lo pusieron delante del procurador, y el procurador le dijo: te voy a hacer sufrir, voy a destruirte, a tu familia van a llorar lágrimas de sangre. ¿Pero por qué?, le decía Ahora el pastor, el hermano, dice: no, ahí vas a ver esto. Lo que sucedió fue que una mujer hizo una acusación en contra de ciertas personas y a él lo involucraron, a ahora pastor. Y esta mujer mala, ¿sí?, era familiar del procurador de ese estado aquí en la República Mexicana. Y este procurador estaba aliado con la mafia, ¿sí? Entonces, pues metieron abogados, pero todos los expedientes tenía mucho poder este hombre. Entonces, el pastor, mi amigo que les narro, oraba al Señor y le decía: Señor, pero Dios como que guardaba silencio. Dice: mira, me golpearon, él me contó, porque duró 10 meses en la cárcel. Y acaba de salir hace un par de meses. Y me estaba contando la semana pasada todo lo que pasó ahí en la cárcel. Realmente difícil, fue una prueba de fe tremenda. Dice: pero Dios me prometía y me decía: yo te voy a justificar, pero mantente firme. Mantente firme. Dice: y yo tengo propósitos para ti. El primer propósito que entendí, dice, fue que en cuanto llegué a la cárcel, dice: no, pues me pusieron con los más malos ahí. Y cuando uno llega, dice, te golpean, te violan, te quitan lo poco que tienes. O sea, es una cosa espantosa. Y esa cárcel en ese estado de la República que estoy narrando es de las catalogadas de las peores del mundo, no solo de México, del mundo, según me decía este hermano. Dice: entonces yo dije: Señor, pues sin tu protección o aquí me moriré o qué. Y Dios le hablaba y le daba promesa: tú confía en mí, le dijo, yo tengo un plan dentro de todo. Dice: y empecé a compartir la palabra de Dios y se empezaron a convertir, dice. Entonces, como allí la ley del más fuerte es la que prevalece, dice que pues él sí tenía un temor natural, porque dice: te llegan en la noche y dame lo que traes y te entierran puñales. Y dice que casi entrando y empezó a predicar, que se convierte uno y luego otro. Y uno de ellos era de los que infunden temor. Y que le dijo: mira, mientras tú estés aquí, nadie te va a tocar sobre mi cadáver. Y el otro le dijo: y yo también, tú no te preocupes. Dice: mira, yo pasaba en medio de todo ese tipo, todos los presos ahí, y me miraban así con una furia queriéndome agredir, y nosotros más: tócalo. Y dice que dijo: ay, Señor, estos no parecen ángeles, están medios feos, todos tatuados y todos infundían temor. Finalmente él cuenta de que pasó un montón, no puedo narrar toda la historia, pero Dios le daba una promesa: tú eres inocente, le decía, y yo te voy a sacar por la puerta con tu cara con la frente en alto y con un papel que diga inocente ante todas las autoridades. Para no hacerla larga,
Dios empezó, ya cumplió su propósito, dejó 32 convertidos ahí y dejó hasta un pastor. Fíjate nomás, qué tremendo. Y Dios empezó a obrar y permitió que gente importante llegara, como de la Comisión de los Derechos Humanos, y llegó su caso a los tribunales más altos, que revisaron el caso, habiendo miles de casos iguales. Pero Dios tenía su plan y lo estudiaron y dieron los jueces en la Ciudad de México libertad inmediata a este hombre. Pero todavía el procurador de ese estado, con mucho poder, y no podía salir estando la orden de libertad de la corte allá en México. Imagínense si tenía poder este hombre. Pues un día hubo un asunto muy difícil. Había una reunión de gente de la mafia por ahí en un lugar escondido, y bueno, este hombre procurador estaba ligado a la mafia. Alguien da el pitazo, decimos en México, avisa, llegó la marina, ¿sí? Los rodearon, estos se dieron cuenta y se empezaron a agarrar a balazos. Esto no salió en las noticias, pero salió en Tuyú. Ahí está. Hubo una matazón impresionante, hermanos. Y ahí estaba el procurador. Jamás se ha vuelto a saber de él. Lo cual muchos aseguran que allí fue masacrado. Dios hizo justicia. Y él salió por la puerta con su papel de inocente. Y yo le dije, ¿y cómo está la iglesia? Mira, pastor, me dice, cosa pues parece contradictoria, pero la congregación creció. Y como fue una prueba de fe, Dios nos daba promesas de que Él era nuestro protector y que Él justifica al justo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, crecieron en la fe, aprendieron a ser gente de oración, y ahora cualquier situación que enfrenta la congregación, vamos a orar, Dios es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda, pero vamos a caminar bien rectos con el Señor. Este amigo mío pudo decir lo que dijo David en el Salmo 84, en el Salmo 119, versículo 114, que por ejemplo dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Salmo 119, 114, en tu palabra he esperado, apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Este hermano recibió un dardo de fuego, pero de los marca de calibre, no sé, de los más grandes, pero la fe lo sostuvo, ¿entienden? El escudo de la fe lo sostuvo. Su esposa crecieron en la fe. En ese tiempo dejaron de tener ingresos, obviamente, pero Dios de una manera sobrenatural, me decía su esposa, mira, Chuy, nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó para pagar lo que teníamos que pagar, y aparte estar yendo a ese lugar de la República, Dios suplió todo. Dios es fiel, pero Él quiere que creamos en Él. Amén. Así es que cualquier situación, hermanos, cualquier dardo de fuego que venga sobre ti, confía en el Señor. El escudo de la fe te va a ayudar. Y luego sigue Pablo enseñándonos en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos tenían unas sandalias que ataban así en la pierna, pero eran hechas de un cuero tratado, pero era un cuero resistente, bastante duro, para que el soldado, cuando atravesara las llanuras, los cerros, en las batallas, él pudiera pisar con firmeza y hacer su batalla y su lucha con pies bien firmes. Yo les comentaba en una ocasión anterior que andábamos aquí por Atotonil con las tierras allí de Adrián, y que andábamos en una caminata de más de 10 kilómetros, y que hubo una parte donde todos llevábamos pues botas así para el campo, pero llegamos a una parte en el terreno
donde había muchas piedras, era muy empedrado, y no eran piedras grandes, eran como de este tamaño, como pelotas de ping pong. Entonces, al ir caminando y al ir pisando las piedras, yo me di cuenta que mis zapatos que yo traía, mis botas que traía de todo terreno, según eso, no eran las propias para ese tipo de terreno, y me cansé muchísimo. Y yo podía ver cómo al ir caminando mis tobillos de cuando en cuando se doblaban así. Entonces yo decía, no, esto está peligroso, porque en una de esas pues te fracturas. Entonces dije, no, yo necesito otro tipo de botas. Y en una ocasión vi unas botas propias para ese terreno, las compré. Cuando me las puse sentí una firmeza y ya las estrené en un terreno que estaba con piedras incluso grandes. Entonces yo podía sentir una firmeza cuando me paraba. Incluso me paré en una piedra grande que estaba así inclinada, y me paré así, y se sentía como mucha firmeza. Me puse en cuclillas hasta para saltar, con los otros no. Yo sentía como debilidad en mis tobillos, y con estas botas no. Entonces las sandalias que usaban los soldados romanos les permitían esta firmeza, estar firmes. Ahora, Pablo dice que usemos, ¿qué dice? El apresto o las sandalias, los zapatos del evangelio. Eso es lo que dice aquí. Calzados los pies con los zapatos del evangelio. En otras palabras, la alegoría es esta: que el evangelio es lo que nos da firmeza. ¿Entienden? Es lo que nos hace parar firmes contra las acechanzas del diablo y contra todo el ataque del mundo, toda la maldad que percibimos alrededor de nosotros, los cristianos, pero estamos firmes y sólidos. Las verdades del evangelio son las que nos dan solidez, y nosotros podemos caminar cualquier terreno, pero estamos caminando seguros. Por eso, cuando alguien no está bien sólido en las verdades del evangelio, no pisa con seguridad y no quieren caminar, que esa es la reacción que yo tenía con esas botas que no daban para ese terreno. ¿Tienes ganas? No, pues mejor me siento o le rodeo por allá, pero no, pues era el doble, había que atravesar. Entonces, una persona que no está bien firme en las verdades del evangelio no puede caminar, se cansa más rápido. ¿Por qué? Porque su calzado no está fundamentado en las verdades del evangelio. Y además, ese evangelio, a donde va el cristiano, predica el evangelio y va dando la vida y la esperanza a todo aquel que cree. En el versículo número 16, Pablo dice, y sobre todo, sigamos en Efesios 6:16, sobre todo, después de mencionar los otros implementos que ya mencioné, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Digan todos los dardos. Todos los dardos. Ahora, ¿cuál es la idea aquí de el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno? En la mente de Pablo estaban sin duda las batallas que los soldados de aquel tiempo libraban, ¿sí? Cuando un ejército iba a tomar una ciudad, pues siempre estaban las murallas, el castillo de entrada y murallas altas, y los soldados arriba, los que estaban defendiendo la ciudad o la fortaleza, tenían arcos. Ellos afilaban sus flechas hechas de metal, y aparte las impregnaban de brea, que era un elemento muy flamable, y con teas que tenían ahí ardiendo las empapaban de la punta, las prendían, y a la orden del centurión lanzaban las flechas. Esto se ve mucho en las películas, ¿sí? Y las miles de flechas o cientos de flechas volaban, pero iban incendiadas, iban prendidas de la punta. Ahora, el filo de la flecha, aunado a la temperatura que se elevaba, cuando daba
en el cuerpo de un soldado, no, imagínense como mantequilla, ¿no? O sea, eran mortales esos dardos, esas flechas. La traducción aquí dice dardos, pero pues son las flechas, ¿no? El propósito de los flecheros era matar. Escúchenme bien, el propósito de las flechas, de los dardos de fuego de Satanás es perjudicarte lo más posible, destruirte si fuera posible. Por eso Pedro dice que estemos velando y sobrios, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La fe pues es como un escudo que nos protege totalmente. La fe, cual escudo, puede apagar los dardos de fuego que vienen en muchas maneras, como tentaciones, por ejemplo. Otros son pues engaños, insinuaciones de Satanás, pruebas o situaciones en las cuales Satanás quiere engañarnos para desviarnos. Y puedo poner infinidad de situaciones. Por ejemplo, está allí el cristiano y de pronto tiene un problema en la familia, y luego empieza a insinuar, dice, mira, vete, déjala, no va a entender esta mujer. ¿Cuántos hacen caso a eso? Cuando no estamos para dejar a la esposa, ¿verdad que no, varones? Estamos para enfrentar los ataques. Pero a veces los ataques, pues a veces vienen de la suegra, y a veces vienen de la esposa o del esposo. Es un sinfín de situaciones, hermanos, y el diablo lo que quiere es destruirnos. ¿Cuántos de ustedes vienen de hogares destruidos? A ver, Satanás logró hacer de las suyas. No permitas que lo mismo haga en tu familia. Pelea la buena batalla de la fe. Es que mi marido ahí anda fijando sus ojos en otra. Pues pelea en oración y dejas a la Señora y dile, Señor, aunque sea, déjalo ciego. No, no es cierto, porque ya no ande viendo. No, pues es que no hay otra manera de enfrentar todos esos dardos de fuego, hermanos, si no es por medio del escudo de la fe. Los podemos apagar. Ahora, cuando los soldados déjame explicarle algo. El escudo a la que Pablo se refiere es un escudo grande, porque había dos escudos, uno más pequeño que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo, con una espada más corta. Era cuando se enfrentaban los dos. Primero se lanzaban flechas y las catapultas y todo eso, y las lanzas y todo, de lejos. Pero después iban avanzando. Y cuando era tumultuosa la batalla, era cuando ellos usaban el escudo como de 90 centímetros de diámetro y una espada cortita, porque los espadas eran cortos. Si era una espada, otra más grande que ellos traían también, que era de 1.20, pues no se puede, entonces era cortito, era la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces cuando Pablo dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, se refiere al escudo grande que usaban los soldados romanos, que era un escudo de aproximadamente 80 centímetros de ancho, que cubría perfectamente el cuerpo de un soldado, y la altura era de entre 1.40 a 1.60. Tenían un casco en su cabeza, y el escudo, cuando ellos iban avanzando a tomar el castillo, la ciudad o la fortaleza, las flechas eran lanzadas de parte del enemigo, y ellos iban con sus escudos así, ¿entienden? Que les cubrían todo, y nada más por las aberturas del casco ellos podían ver, pero llevaban el escudo aquí. Y los escudos estaban hechos de manera especial para que al penetrar y dar en el escudo se apagara por la manera en que estaban hechos. Algunos eran de cuero, otros tenían una lámina de metal por dentro, doble, etcétera. Había diferentes fabricaciones, de manera que cuando entraba la flecha se apagaba. Por eso Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, o sea, de Satanás. Y el escudo de la fe, o sea, ¿fe en qué? Fe en Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fe en sus promesas, fe en su palabra.
tened fe en Dios, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Dimos una enseñanza sobre eso. Entonces, ese escudo de la fe funciona aquí como un escudo. Una de las tretas favoritas de Satanás, como decíamos, es el engaño. Y te va a insinuar cosas para engañarte. Por eso tenemos que estar bien parados en las verdades del Evangelio, para que cuando venga una insinuación que violente las verdades del Evangelio, no es de Dios, sin duda. Es de Satanás o de hombres malos que te hacen violentar la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor que Él no nos dejó desprotegidos? Nos dejó este implemento que es el escudo de la fe, porque Pablo lo sobreenfatiza, sobre todo dice, el escudo de la fe. Y este escudo representa la confianza absoluta que un cristiano debe de tener en Dios, como nuestro amigo el pastor, que en medio de la lucha él se mantuvo firme, sólido, y su fe aumentó y creció, pudo soportar. Dios habló con David y lo impulsó a enfrentar a un gigante. Goliat se llamaba, ¿se acuerdan de esa historia? Ese gigante se paraba y desafiaba a los ejércitos de Dios, y el rey Saúl era el primero que corría. Dice que todo Israel huía, ¡ay, vámonos! Y huían, pues es que era imponente aquel. Pero inspirado por Dios, David oyó y dijo, ¿quién es ese filisteo? Los filisteos simbolizan pues los demonios, la gente mala. Dice, ¿quién es este que está desafiando a los ejércitos de Dios? Dice, yo voy a ir, dice, y le voy a cortar la cabeza. No era un triunfalismo, no era un deseo puramente así envalentonado de un joven como David, sino era un impulso que el Espíritu Santo, Dios, estaba poniendo en el que posteriormente sería rey de Israel. Y fue con Saúl y le preguntó, ¿quién es ese? Dice, yo voy a ir a pelear contra él y lo voy a vencer. Y Saúl le dice, ay, eres un muchacho. Sí, era muy joven en ese tiempo, pero era un joven y no impulsado por sus emociones descontroladas, sino estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dice, yo voy a ir, lo voy a enfrentar y lo voy a vencer. Y lo vio con tal convicción Saúl que le dijo, bueno, ponte mi armadura, le dice. Entonces dice ahí en la Biblia que David probó y se empezó a poner los implementos y no, le quedaron grandes. Saúl estaba muy grande, mucho más alto que él, y dice, no, yo no necesito, y los aventó, los quitó por allá, pero él usó el escudo de la fe. Ahí la guerra era literal, pero en realidad era un acto de fe, de un valor que solo puede infundir el Espíritu Santo para enfrentar a Goliat. Y alegóricamente hablando, tu Goliat son los gigantes que se te paran ahí enfrente también, a los cuales tienes que enfrentar con el escudo de la fe. Y él hablaba las palabras de la fe, no un positivismo como lo que usan hoy muchos, sí, basado en creen lo que ellos dicen, no lo que la Biblia dice. Y él se enfrentó a Goliat, y ustedes conocen la historia. Él finalmente dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y él estaba convencido que Dios iba a guiar esa piedra, y dio en la frente al gigante y cayó, y le cortó la cabeza y venció. Pero luego a continuación viene un episodio tremendo, porque dice que hubo gran alegría en Israel y todos se regocijaron, porque entonces ya Saúl dijo, vamos sobre los filisteos, ahora sí, ¿verdad? Dijo, y entonces se van y huyeron todos los filisteos, les dieron gran derrota, y el grupo de alabanza empezó a cantar, y las doncellas a danzar y a cantar y a decir, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl sintió celos del mismo pueblo de Israel, sintió celos, envidia, y en ese momento, desde ese momento le agarró mala idea a David, intentó matarlo. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Y David lo tuvo allí para deshacerse de él, pero no lo hizo. Y miren lo que dijo en 2 de Samuel 22:1.
porque David después fue perseguido de manera injusta por Saúl. David nunca se vengó y dejó que Dios hiciera justicia. Segunda de Samuel 22:1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca. ¿Qué tienes que decir tú? Lo mismo. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Él sentía la fortaleza de Dios en medio de los ataques de Saúl. Dice, y mi libertador. Él era libre en su corazón, entre otras cosas. Versículo 3. Dios mío, dice, fortaleza mía, en Él confiaré. Aquí está la fe. Otra vez con el escudo. En Él confiaré. Y lo dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Significa de hacerle violencia a Saúl. Me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí está. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Somos seres humanos. Y David lo sintió. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Qué tenemos que hacer cuando está ahí el enemigo enfrente? Clamar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y cúbrete con el escudo de la fe. En el Salmo 3, David seguía en esa lucha, pero seguía protegiéndose con el escudo de la fe. Salmo 3, versículo 1, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dios lo ha abandonado. Tretas favoritas de Satanás. Pero él seguía protegiéndose con el escudo. Veamos versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ve su lenguaje, ve sus palabras que salían de su boca. Mas tú, Jehová, eso dicen ellos, eso dice el diablo. Me lanza dardos de fuego que me quieren destruir, quieren abatir mi fe. Pero tú, Señor, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así como salió de la cárcel nuestro amigo pastor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Mira esto, yo me acosté y dormí. Eso habla de una total confianza en el Señor. No hay razón para perder el sueño, siempre y cuando tu confianza esté puesta en Dios. Porque si pierdes el sueño por no poner tu confianza en Dios, al otro día vas a parecer araña fumigada. No rindes y vas a estar todo distraído así, te van a hablar y no vas a entender. Y andas todo como araña fumigada, como dicen el dicho por ahí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Ahí está la fe. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Que era un valentón. No, era un hombre de fe. Y Dios quiere desarrollar en ti un hombre de fe y una mujer de fe. No tendré temor a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. O sea, les diste un descontón. En la mejilla, aquí mira, tú los heriste, Señor, no yo. Yo confío en ti, tú hiciste justicia. Y los dientes de los perversos quebrantaste, los dejó todos chimuelos. Les dio empleo, más trabajo a los dentistas. Versículo 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Sobre nosotros esa bendición, sobre nosotros, para nosotros esa promesa. Pero agarra el escudo de la fe, sobre todo, ¿sí? Toda la armadura, pero el escudo de la fe. Porque tú te sientas a ver a un televisión a tus hijos y te lanza a la televisión unos dardos de fuego espantosos. Tienes que saber inmediatamente poner el escudo para protegerte a ti y a tus hijos, y cámbiale o apágale.
Dios le dijo a Abraham, Abraham, no temas, le dijo, yo soy tu escudo. Y le creyó, ¿cómo ve? Dijo, es mi escudo. Y le creyó, y creyó Dios a Abraham, y le fue contado por justicia. Todo lo que Dios le decía a Abraham le creía. Era bien hombre de fe, el padre de la fe, le dice la Biblia que es, amigo de Dios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esos son los que creen como nosotros. Somos de la fe de Abraham, de la familia del linaje de Abraham, gente de fe, que pone toda su confianza en Dios, que usa el escudo de la fe. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, tú no tomes venganza por ti mismo. Si alguien te bendice, yo lo voy a bendecir, sea quien sea. Y si alguien te maldice a ti, se mete conmigo. Oye, pues ¿para qué quieres que te defienda quién? Si tenemos al Señor de señores y al Rey de reyes. Bueno, camina en integridad, obedece a Dios, no estás inmunes a las flechas que lanza el enemigo. Y a veces hombres malos, pero no tomes venganza tú. Hace muchos años yo tomé esta decisión, porque es una decisión, tomar la armadura, ¿la tomas o no? Yo tomé una decisión de pasar por alto toda ofensa, toda calumnia. ¿Sí? Me han calumniado, como les decía, me han tachado desde espía del Vaticano. No, es en serio, de verdad, así. Yo tengo pruebas de que Chuy va a Roma y a verse allá. Fíjense, ya tengo audiencia con el Papa, porque soy espía del Vaticano. ¿De dónde sacan tanta cosa? Yo nomás oigo, pero no, yo decidí no hacer nada. Esas son calumnias, hasta la peor que he tenido en mi vida. ¿Saben cuál es la que he considerado la peor? Así la que, esa me tambaleó. Empezaron a decir que yo le iba a las Chivas. Esa es la peor calumnia que yo... No, esa casi me derrumba. No. Un poquillo allí de... no hace daño. O sea, nada más es una manera de manejar el lenguaje para ilustrar, ¿no? No hay nada que no puedas tú resistir con el escudo de la fe. O sea, si tú usas el escudo de la fe, cualquier cosa, pero úsalo. Y yo decidí tomarlo, y nunca me defenderé de ninguna nada. Y a través de los años me he mantenido ahí. ¿Por qué? Porque decidí no amargar mi corazón, decidí usar la coraza. Ahora fíjate, en esa coraza, siempre en la guerra hay soldados despistados que por la premura o por la falta de aplicación o por el temor, qué sé yo, descuidan. Otros el temor los inutiliza tanto que no usan las armas, como el soldado aquel del soldado Ryan, ¿se acuerdan? Los que vieron la película, que estaba así, y todo temeroso, y estaba el alemán ahí matando y le decían, dispara, y él, hay cristianos así. El temor esa película la he visto como unas 2 veces, 3 veces, y cuando ves esa escena digo, ay, ¿a quién se parece este? Parece a fulano, sultano, mangano. No disparan ni en defensa propia. O sea, son tan temerosos, y el diablo se los come fácilmente. Pero había soldados que por X razones se descuidaban y las flechas volaban, y si no tenían el escudo, la coraza que les protegía era fácilmente traspasada por una flecha de esas. Por eso era la coraza, que tenía cierto nivel de protección, pero sobre todo el escudo era el que los protegía. ¿Se han fijado los antimotines? ¿Cómo están? Sí, tienen sus cascos, sus viseras, y tienen unos escudos. Sí, y ellos marchan todos así, les avientan piedras y todo. Nada más que se los habían de hacer un poco más largos, porque les avientan por abajo las piedras y les pegan en los tobillos.
Pero si te descuidas y haces a un lado el escudo de la fe, aunque tengas la coraza, te va a traspasar la fe, acuérdense, la confianza en Dios. Y terminamos en el versículo 17. Y tomad, falta allí dos cosas, dos implementos más. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que protegía la cabeza. Tenía cierta protección, obviamente, había proyectiles que una piedra de 100 kilos, pues nada te servía. Pero sí había una protección, cubría su cerebro, una parte débil en el ser humano. Y aquí la metáfora es esta: nuestra mente, que está en la cabeza, nuestro cerebro, que es donde tenemos pues la razón, raciocinio, el sentido de la conciencia, como ahorita que estás consciente, yo te estoy viendo, tú estás viendo hacia acá. Hay cristianos que dicen, yo tengo muchos malos pensamientos y siempre tengo malos pensamientos y no sé qué hacer. Bueno, es que tú estabas acostumbrado a ejercitar tu mente en malos pensamientos, pero la palabra de Dios dice: si hay virtud alguna, en esto pensad; si hay algo bueno, pensad en esto; pensad en lo bueno, pensad en esto. O sea, tú tienes que ir aplicando tu mente en pensamientos buenos. Cuando estés viendo la televisión o alguien diga algo, tú simplemente, porque eso no puedes evitar que esos dardos, pero sí puedes por la fe, el escudo, y tu casco te va a proteger también. Entonces tú tienes que empezar a ejercitarte a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo santo. Todo lo que es contrario a eso, recházalo, y al paso del tiempo tú te vas a ir dando cuenta cómo esos pensamientos siguen llegando como flechas, pero tú los vas a saber derribar más rápido y más fácil. ¿Por qué? Porque te estás ejercitando, empiezas a ser un soldado diestro. Hay soldados novatos y hay soldados expertos. Y generalmente los capitanes, los generales, es porque fueron soldados que ya pasaron todo eso y conocen las estrategias, conocen las artimañas, cómo funciona, cómo opera el ejército enemigo, y hacen sus estrategias. Y nuestro general, que es el Señor de los ejércitos, se la sabe de todas. Y si Él nos dice que hagamos esto, debemos hacerlo. Dice: y tomad la espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque, y esta es la palabra de Dios. Pero para tomar la palabra de Dios, el texto adecuado, tienes que conocer la palabra de Dios. Y ahí nos enfrentamos con una desventaja en los cristianos de la actualidad, porque no somos muy dados actualmente a estudiar las Escrituras, a leer la Biblia. Pasamos más en el Facebook, o pasan más en el Facebook muchos, que estudiando la palabra. Entonces, a la hora de un conflicto, de una flecha de oro de fuego, sí, la fe, pero y luego para defenderse tienen que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero tienen que tomar el texto adecuado para contrarrestar. Ok, te hirieron en tu corazón, te quiere destruir el corazón. La espada del Espíritu, ¿cuál tomarías tú? El perdón. ¿Me estoy explicando? Entonces, si un soldado no está adiestrado en las armas que debe manejar, pues imagínate, va a la guerra y luego ve venir un tanque, de esos tanques, los Panzer alemanes, qué sé yo, pues yo estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, imponentes, así impresionantes. Y dicen: ¡ay, un tanque! No, pues es un destructor. Entonces dice: pero aquí está un rifle automático, una K-47. No, ahorita lo agujero. O sea, no conoce el blindaje, no conoce cuál es el arma adecuada. Tiene que saber cuál es el arma que tiene más potencia que el que está enfrente. Si un soldado está adiestrado y ve venir un tanque que se está acomodando para lanzar el cañonazo, no va a tomar un rifle, ni un R-15, ni una K, ni un automático calibre no sé qué, por más grande que sea, ni siquiera una metralleta calibre 50. No le hacen nada.
No, pero si está adiestrado y conoce las armas y ve una bazooka antitanque, no, se olvida de las pistolitas, ¿entiende? Y se va sobre la bazooka porque él sabe, está adiestrado, y apunta y ¡puf!, fuego, y adiós, destruye al enemigo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero hay que conocerla, hermanos. Los más fáciles de ser devorados son los que ignoran la palabra de Dios. Tú puedes ser un creyente y buen cristiano, pero que no te aplicas en las Escrituras, corres un grave peligro de ser destruido por el enemigo. Por eso vamos al conocimiento de la palabra, amén. Y finalmente en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo habla de un aspecto muy importante, del orar en todo tiempo y súplica en el Espíritu, velando por los demás, orando por los demás. Déjeme contarle dos historias para terminar, de la vida real. En los Estados Unidos, en una universidad, había, en el mismo cuarto donde se quedaban, había dos jóvenes estudiantes de esa universidad. Uno tenía una pasión por el deporte de los clavados, y él quería hacer medalla de oro por los Estados Unidos en alguna olimpiada, y él entrenaba pero en demasía, y era un apasionamiento que tenía. El otro joven era un cristiano apasionado por Cristo y apasionado por la salvación de los demás, y le compartía a este hombre, a este joven aspirante a ser campeón olímpico, y le hablaba de la palabra de Dios, y le hablaba al punto que llegaban cuando le decía: es que a Jesús lo tienes que tener en primer lugar en tu vida para que tenga significado, importancia verdadera. Y el otro luchaba porque es que lo que más quiero es ser campeón clavadista. Y aquel joven cristiano le sembraba la palabra, pero oraba mucho. Y cuenta este testimonio que en su afán desmedido por entrenar, salió de su cuarto mientras su otro compañero, el cristiano, estaba dormido, y salió y no se dio cuenta el cristiano que había salido, y fue allí a las mismas instalaciones de la universidad y se metió donde estaba la plataforma de 10 metros. Y estaba casi oscuro, allí al fondo había una luz tenue que era suficiente para ver, así como cuando la luna se refleja, ¿no? Y dijo: no, pues soy un buen clavadista, no voy a hacer mucho ruido, voy a practicar unas 3 horas, nadie se va a dar cuenta. Entonces está la plataforma de 10 metros, ahí está el foquito muy tenue, y estaba ahí en penumbras, pero se alcanzaba a vislumbrar el hectágono de la alberca. Entonces él se voltea así, y el foquito que estaba atrás, cuando él hace esto, ustedes saben todo el protocolo, ¿no?, del clavadista, se para y hace eso, se reflejó su silueta enfrente de él, que estaba como a 3 metros la pared, y formó una cruz. Entonces cuando ve esa cruz, algo pasó, que en lugar de tirarse a la alberca, cayó de rodillas al frente y empezó a llorar y a pedirle perdón al Señor, y ahí se convirtió al Señor. Y el cristiano despertó y vio que no estaba su compañero, y Dios le puso en su corazón: ora por él, ora por él. Y aquel cristiano se dobló allí y empezó a orar por este joven, pero él ignoraba todo. Entonces cuando está él tirado ahí en la plataforma, alguien entra porque oyeron los sollozos. ¿Y quién está? Pero nadie contestaba, y él escuchaba, el hombre, aquí uno de los vigilantes, y va y prende las luces. No, todo se iluminó. Entonces dice: ¿quién anda allí? Entonces ya, no soy. ¿Qué estás haciendo allí?, le dice. No, pues es que
vine, pero es que quería practicar, pero algo me pasó y me encontré con el Señor, y les empieza a contar lo que le había pasado con Jesús. Entonces le dice, pues mira la alberca, y se asoma, no tenía agua, la habían vaciado en la tarde y él no se había dado cuenta. Pero la oración de aquel, vean dónde repercutió. Y luego termina Pablo diciendo, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por mí, oren por mí, decía Pablo, para dar a conocer el Evangelio. Qué importante, hermanos. Cuando yo estaba recién convertido, yo me convertí a los 20 años, tenía 21 años cuando llegó un pastor, un predicador ahí a la iglesia donde yo estaba, y me impactó mucho su mensaje, su manera de exponer las escrituras. Y yo dije, pues en mi novatez, dije, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y me había impactado, entonces yo me acerqué con él al final de la enseñanza y empecé a platicar con él y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta, pastor? Me dice, claro. Le dije, pastor, ¿cuántas horas ora usted? Yo le pregunté a él, porque yo asumía que él a lo mejor se levantaba a las 3 y oraba 5 horas y por eso tenía mucho poder, ¿no? Yo asumía eso. Y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo Chuy. Dice, mira, si te voy a contestar, dice, pero no me vas a creer. Y dije, no, ¿cómo no, pastor? Si le voy a creer. ¿Cómo no? Pues usted es el predicador. Dice, mira, que ¿cuántas horas oro? Yo oro 24 horas al día. Entonces, seguramente yo hice una reacción así como, que me dijo, ¿ves? ¿No crees? ¿No me crees lo que estoy diciendo? Dices, yo oro 24 horas al día. ¿De qué otra manera se puede entender orando en todo tiempo? Orar sin cesar. Dice, mira, el concepto es del Antiguo Testamento, había que ir al templo a orar. En el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad y aún nos ayuda a interceder en donde quiera que estemos. Lo que tienes que aprender es, sí, estar ahí en tu lugar de oración, pero desarrollar un espíritu de oración, una actitud de oración que te lleva aún en los sueños. Ser sensible cuando Dios te despierta, o aún en los sueños estar orando por alguien. Pero eso lo tienes que desarrollar. En ese tiempo se me fundió el fusible, se botó la pastilla, ¡tac! Pero ahora lo entiendo un poco mejor. Un espíritu de oración. Porque la mayoría de la gente piensa, ¿a qué viniste? Pues vine a orar y luego ya te sales y pues ya Dios. No, es un espíritu, es una actitud. Y estar sensible. De pronto el Señor te pone un nombre y te dice, José, José. Y tú dices, ¿cuál José? ¿Qué José? Y José, y te dice, y te lo pone así como que lo ves. Ora por él. Y para eso no necesitas venir aquí o estar propiamente en tu lugar de oración. Es un espíritu de oración el que vas desarrollando. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y eso es lo que a final de cuentas nos ayuda a estar alertas. ¿Sí? Déjenme finalizar con esta historia también muy pues ilustrativa y conmovedora. En los Estados Unidos enviaron a un misionero al África. Y ahí levantó 2 obras este hombre. Y él a la vez era médico y cuenta que en una ocasión él iba de una población donde ya tenía algunos convertidos a otra población donde estaba predicando y a la vez atendía como médico a la gente pobre. Y cuando iba llegando a esta población dice que vio a 3 hombres así a una distancia como unos 300 metros que estaban allí y de pronto se empezaron a pelear. Y 2 de ellos se fueron en contra de uno y lo golpearon, lo zarandearon, lo dejaron malherido y se fueron. Entonces él como médico se acercó y lo orilló así y lo empezó a atender. Y así empezó a volver en sí el golpeado, el hombre ultrajado, y le dijo, tú eres el misionero, ¿verdad? Yo te conozco. Dice, te conocemos. Dice, ¿por qué haces esto? Si tú sabes que te hemos hecho maldades y te hemos ofendido y te hemos hecho cosas. Dice, no, es que yo soy un cristiano y yo te estoy demostrando el amor de Cristo. Entonces empezó allí a platicar con él y lo curó y lo atendió los días que estuvo allí.
Y le dijo, ¿y cuándo te regresas? ¿Y qué haces cuando te regresas? Bueno, mira, ahora voy a este lugar, son camino 2 días, y voy a llevar un poco de dinero para comprar unas provisiones, no las puedo llevar aquí, pero voy a llevar otras cosas para unas personas allá. Y bueno, así le dijo. Entonces él partió, y la primera noche, ahí en plena zona selvática, él tuvo que acampar. Y este misionero cuenta que empezó a sentir como una angustia de un peligro que acechaba. Y él dice que miraba a todos lados, pero que no veía a nadie. Dijo, no, probablemente puede ser una fiera, un león, una serpiente. ¿Qué es, Señor? Pero no pasaba nada. Finalmente dice, me acosté y dormí. Y despertó, Dios lo sustentaba. Y siguió su camino y llegó a su destino. Y al poco llegan estos 3 hombres. Dice, misionero, queremos hablar contigo. Y yo, ¿qué hacen aquí? Y le empiezan a conversar. Bueno, es que en realidad, dice, mira, venimos a hacer las paces contigo. Ya no queremos molestarte. ¿De qué están hablando? Dice, el que había sido herido. Dice, es que cuando me contaste tú que ibas a llevar un dinero, ibas a llevar unas provisiones, yo me volví a liar con estos 2 que me habían golpeado. Así son ellos, ya ven, ¿no? Entonces dice, y planeamos robarte, pero asesinarte. Dice, y anoche, fíjate qué tremendo, estábamos acechándote. Cuando acampaste, dijimos, ese es el momento. Y cuando íbamos avanzando para quitarte la vida, nos dimos cuenta que traías una escolta. Y él pensó, ¿de escolta? Pues tenía una fogata allí. Dice, se empezaron a levantar como que estaban allí recostados. Primero uno y luego eran unos hombres impresionantes con unas armaduras, unos sables que tenían, que brillaban, dice, con la luz del fuego. Y nos hacían así, como diciendo, ¿qué traen, verdad? Y dice, entonces nosotros fuimos retrocediendo y ellos no hablaban, pero no nos hacían, ¿qué? Y con las armas así. Entonces él dijo, ay, dice, no, queremos, mira, es más, queremos formar parte de tu escolta. Hicieron las paces, pero él dijo, bueno, gracias, Señor, porque me libraste. Pero ahí no terminó la historia. Un mes después, él fue a los Estados Unidos a visitar la iglesia que lo había enviado y les contó el testimonio. Y cuando él está contando, un hombre allí de la congregación suelta en llanto. Gracias, Señor, pero de tal manera que llamó la atención de toda la gente. Y aquel hombre le dijo al misionero que estaba dando el testimonio, ¿puedo decir algo? Le dice, bueno, pues sí, sube. Dice, dime qué día fue que sucedió eso que estás contando. Pues fue tal fecha, a tales horas. Dice, hermanos, en África es de noche cuando acá es de día. Dice, y a esa hora, de día, yo y otros 3 hermanos de aquí de la congregación, era un día de asueto para nosotros, eran empresarios, fuimos a jugar golf, el que le gusta a Tony, ¿verdad, Tony? No, ni le gusta. Y estábamos ahí, ya íbamos a empezar el juego, dice, y Dios me puso el nombre del misionero, del hermano, me dijo, ora. Yo les dije, ¿saben qué? No puedo jugar ahorita. Necesito orar por el hermano. Vamos a orar por el hermano. Algo hay. Tengo una inquietud aquí muy fuerte de un peligro. Algo hay, no lo sé. Y nos pusimos a orar, dice. Y empezamos a llamar a un montón de hombres del grupo de varones de la iglesia, pero a muchos, a un par de cientos, dice, para que oraran. Pero hay un detalle. Cuando aquellos hombres vieron la supuesta guardia que traía el misionero, dice, le dicen al misionero, y los contamos, dice, traes 26 guardaespaldas. Y él dijo, 26 ángeles, ¿no? Entonces cuando está dando el testimonio, y aquel hombre dice, y yo invité a muchos hermanos de la congregación para que intercedieran por ti, hermano. Dice, pónganse de pie todos aquellos que intercedieron aquella fecha por el hermano en la mañana. ¿Sabes cuántos se pararon? 26. Esa es de la vida real. No estoy estableciendo una doctrina, ¿no? Así de que, bueno, por cada uno que ore, pues es un ángel que Dios te manda, no.
Pero yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que oran por nosotros, como decía Pablo, y oren por mí. Hay mucha gente en el mundo, alrededor del mundo, que me escribe. No puedo contestar todos los correos, pero muchos de ellos dicen: pastor, nada más queremos dejarle que sepa que estamos orando todos los días por usted. Y gracias por esos que oran por nosotros, pero debemos orar unos por otros, hermanos. La fe, la palabra de Dios y orar unos por otros. Eso es real, hermanos, es de la vida cotidiana. ¿Aprendieron algo? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alertas y nos dices que hay una lucha, una guerra que se libra entre el bien y el mal, entre las huestes de Satanás, sus falsos apóstoles, sus falsos maestros, los seguidores de él y tus hijos, Señor, tu pueblo, tu ejército. Pero nos has dado armadura, implementos para la guerra, el casco de la salvación, el evangelio, las sandalias que cubren nuestros pies, el cinto que nos afianza, la coraza de justicia que nos protege, pero sobre todo, dice tu palabra enfatizando, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Es la fe de los hijos de Dios, la fe que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, esa confianza que debemos depositar en ti, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, sobre todo por los más jóvenes en Cristo, que no tienen la experiencia, que no tienen el entendimiento o la sabiduría para conducirse, y como aquellas crías de aquellos animalitos que suelen salirse y hacer lo que bien les parece, Señor, oramos por ellos, porque el diablo los está acechando, y son los que son presa fácil de las fieras del campo, de las hienas, de los leones, los tigres, los depredadores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que los que tenemos más tiempo en Cristo, en tus caminos, tomemos el escudo y aún proteger a los más pequeños detrás de nosotros, para que ellos sigan creciendo y que un día se sepan valer por sí mismos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.